después de lo que estuvimos conversando y viendo en el video anterior, nos quedó muy claro que Jesús estaba actuando de una manera muy particular. Él está yendo ahora, por decirlo así, con los tapones de punta, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que en otras oportunidades, cuando las cosas se complicaban, cuando se ponía muy tensa la relación entre Jesús y los líderes judíos, Jesús tenía un movimiento estratégico que era dejar Jerusalén, irse a un lugar apartado y ahí dejar que las tensiones bajen un poco, porque cada vez que se acercaba había problema y Jesús siempre buscaba enfriar. En esta oportunidad vos te das cuenta que las cosas son totalmente diferentes. Jesús hasta está provocando que ocurran las cosas, y si la tensión está alta entre él y los dirigentes, él redobla la apuesta y busca de alguna manera, evidentemente, que esta tensión aumente aún más. Jesús acababa de vivir la experiencia con la higuera, un claro símbolo o representación de lo que eran los líderes judíos y el pueblo judío en general, que parecía una gran cosa, pero en realidad estaban vacíos por dentro. Y vimos lo que pasó el día lunes. El lunes fue ese encontronazo cuando Jesús hizo limpieza en el templo. El lunes volvieron a Betania. El martes volvieron otra vez a Jerusalén. Ahí encuentran la higuera seca. Jesús explica lo que vimos hace un par de videos atrás. Y ahora fíjense lo que va a hacer. Vuelve otra vez al templo. Después del lío tremendo que armó el lunes, el martes vuelve otra vez al templo. Ustedes saben que los líderes religiosos siempre cuestionaron el liderazgo de Jesús, siempre lo cuestionaron. Pero en estos últimos días, previos a la cruz, los cuestionamientos sobre la autoridad de Jesús eran cada vez más grandes. Y los sacerdotes estaban cada vez más enojados con él y por sus actitudes. Y después de lo que pasó el lunes, el martes Jesús se aparece y fíjate el detalle. Jesús vuelve otra vez al templo, otra vez se encuentra en esta zona donde había mucha gente, y entonces dice que Jesús enseñaba al pueblo en el templo. ¿Te das cuenta? ¿Qué está? ¿Jesús está provocándolos más todavía? Bueno, Jesús está en su casa. Más allá de lo que piensen los demás, él estaba enseñando al pueblo en el templo y les predicaba el evangelio. Se le acercaron entonces los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley junto con los ancianos. Vos ya acá te ves venir la tormenta, ¿no? ¿Ves cómo se está armando esto? Jesús está en ese lugar rodeado de un montón de gente. A toda esta gente Jesús le está enseñando. Jesús se está poniendo en el papel de maestro, instruyendo y enseñando a las personas que con suma atención van siguiendo su enseñanza. Y estando en esta situación, se vienen los líderes del pueblo. Se vienen los sacerdotes, los fariseos, los ancianos, que es el máximo liderazgo, y vienen ahí a atacarlo a Jesús, con palabras, ¿no es cierto? Vienen a tratar de hacerlo callar, que pare de tener esta influencia que está teniendo sobre el pueblo en sus narices, en el mismísimo templo. No podían soportar esta afrenta. Entonces lo encaran a Jesús, ustedes imagínenselo. Jesús vestido con una ropa muy sencilla, hablando con gente común, y se aparece esta gente que viene con la ropa de su investidura, eran sacerdotes, líderes, gente con puestos de alto liderazgo, y entonces le hacen sentir a Jesús delante de todos los que lo rodean el peso de su autoridad. Entonces lo encaran a Jesús y con voz de mando le dicen: dinos, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esa autoridad? Te das cuenta que básicamente le están diciendo, estos que claramente tienen autoridad, tienen uniforme de autoridad, fueron elegidos, les pusieron un cartelito, vos sos sacerdote, vos sos esto, tienen diplomas ganados en estudio, gente preparada.
gente que fue ubicada en lugares estratégicos de autoridad dentro de lo que son las actividades del templo y demás, vienen ante Jesús, que Jesús no tenía estudios de preparación, según todos creían. Él se había preparado en una escuela superior, en la escuela de su padre, obviamente, pero a los ojos de los hombres no estaba preparado ni calificado para estar enseñando. Entonces le vienen con esto, como, ¿quién sos vos para estar haciendo lo que estás haciendo? Jesús estaba enseñando en el templo. ¿Cómo se atrevía? Esto es una situación pública y públicamente esta gente lo enfrenta para tratar de acallarlo. El versículo 3 nos dice que Jesús, ¿te das cuenta? No se asustó demasiado, ¿no? No se preocupó mucho por esto, ni se disculpó. Claramente, lo que Jesús, cuando es atacado públicamente por esta gente, lo que dice es, yo también voy a hacerles una pregunta a ustedes. Díganme, ¿el bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Qué preguntita que les está haciendo, porque ustedes saben, los líderes habían rechazado de plano la predicación del Juan el Bautista. ¿Sabes por qué? Porque Juan era otro don nadie. ¿Dónde había estudiado Juan el Bautista? En ningún lado. ¿Se sometía a la autoridad de los líderes del templo? No, no se sometía. Entonces era como una autoridad, un liderazgo que les complicaba a ellos las cosas porque les generaba una competencia. Y el pueblo, aunque él predicaba en el desierto, el pueblo lo seguía. Al pueblo le encantaba escuchar a Juan y desde muchas partes, aún muy lejos, venían a estar con él. Y fíjate cómo es la cosa, ¿no? Porque aunque ellos rechazaban a Juan y por supuesto negaban a Jesús, tenían un problema para dar una respuesta a este planteo de Jesús. El problema que tenían es que el pueblo en general claramente aceptaba que Juan había sido un enviado de Dios. Lo escucharon predicar con poder. ¿Y sabes qué hizo especialmente Juan? Como razón principal de su ministerio, preparar el camino para Jesús. Y cuando Jesús vino, lo presentó como el Mesías. Lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La misión de Juan fue presentar a Jesús. Entonces Jesús le hace esta pregunta, ¿no? Y ellos ahora se sienten en aprietos. ¿Te das cuenta de lo que dice el versículo 5? Ellos pues discutían ahora entre sí. Si le respondemos del cielo, este nos va a decir, ¿y por qué no le creyeron? Pero si le decimos de la tierra, todo el pueblo nos va a apedrear, porque están convencidos de que Juan era un profeta. Entonces fíjense que ante la pregunta de Jesús acerca de la autoridad con la que Juan predicaba, ellos no se preocupan por responder lo que creen que es su verdad. Se preocupan por el qué dirán, porque su vida era así, su vida era una cascarita. Lo que les importaba no era lo que corresponde, la verdad, lo que íntimamente ellos creían, sus principios o su manera de ver las cosas. Lo que les importaba era, para mantener su autoridad, comportarse en forma políticamente correcta. Eso no les caía para nada bien Juan, pero no lo podían decir porque tenían miedo que la gente se levante contra ellos. No podían decir ni que sí ni que no. Estaban entre la espada y la pared con esta pregunta que Jesús les dijo. Qué manera triste de mantener la autoridad y de buscar el respeto de la gente, ¿no? Entonces respondieron algo que era políticamente correcto. Le dijeron a Jesús, no sabemos de dónde era. Y entonces Jesús terminó diciéndoles, bueno, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Quiero que vayas notando en cada paso que vamos viendo cómo Jesús va aumentando la tensión intencionalmente. En esta oportunidad está enseñando en el mismísimo templo, está enseñando a la gente, a una grandísima multitud, en las narices de los líderes judíos. Y cuando lo vienen a enfrentar como para correrlo, Jesús se queda firme. Tal vez ellos esperaban que, como en otras oportunidades, Jesús se vaya y busque que baje la tensión. Quisieron echarlo,
pero se encontraron esta oportunidad con un Jesús diferente. Y aunque quisieron avergonzarlo públicamente, cuando Jesús les responde, los avergonzados son ellos, que no saben qué decir y que no pueden obtener de Jesús la respuesta que querían. Y aunque vinieron con toda su autoridad para echarlo, Jesús, con sus pocas palabras, los dejó a ellos en ridículo frente a todo ese pueblo. Y tuvieron que retirarse con la cabeza gacha, pero con un odio cada vez más creciente dentro de su corazón y prometiéndose a sí mismos que esta Jesús se la iba a pagar, así como todas las que ya venía acumulando. Sí, claramente Jesús está encarando la cruz, no está buscando cuidarse, está buscando seguir adelante con el plan que desde antes de nacer había preparado con su Padre en los cielos. Sigamos acompañando y viendo cómo Jesús se desempeña en los siguientes enfrentamientos que no faltarán. Esta es la primera actividad que hubo en el día martes, pero ¿sabes? Ese día martes fue un día de muchísima actividad. Te vas a dar cuenta porque en varios videos posteriores continuaremos hablando de las cosas que en este día pasaron. Que Dios nos bendiga para poder seguir con el mayor cuidado estos pasos que el Señor fue dando, a ver si podemos captar todo lo que Dios quiera bendecir nuestra vida al seguir los pasos de Jesús. Que Dios nos bendiga.